Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, presta que venga xente con bon gusto musical. Suena Felpeyu en la radio, pues la entrevista que bien va a estar al altor, seguro. Bueno, igual no somos tan virtuosos como Felpeyu, que es uno de los grandísimos grupos de folk que tenemos en Asturias, pero la gente que bien sí que lo oye. Estamos con Manu y con Tali de Guañu, de Agricultura Ecológica, unos productores de faves, bueno, y muchas más cosas que faen, que vamos a pasar aquí un ratito con ellos y aprender un poquitín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bien, nerviosos son. Calla, ¿por qué? Si estoy como tal por y que la radio no se va todos los días. No, eso es verdad. Pero vamos a hablar de lo que facéis. No hay que reinventar la rueda. ¿Qué llegó Guañu? Contáimelo. Bueno, que te lo explique Manu, que sí. fue el... A ver, nosotros llevábamos toda la vida sembrando faves en casa, toda la vida en Argüelles, en Siero. Sí. Bueno, que los faves de Argüelles son muy famosos. Muy famosos, claro. Siempre de premios y demás. Y bueno, ya hace unos cuantos años, año 2016, por ahí, dije, cagonez, había que dar una vueltina más a esto, ¿no? Yo qué sé, dar más valor a la fava, que cuesta un montón cultivarles y siempre hay problemas y demás. Eso el 2016. Pero bueno, fue una idea que me quedó ahí, que nunca más volvió a tal, ahí quedó en la nevera, hasta que, aunque suena tópico, cuando la pandemia, que estábamos encerrados en casa, que yo un tópico, porque para que todo el mundo ahora creó negocios en la pandemia, tuvo y es verdad, pensar demasiado. Sí. Que es verdad, fue así. Y tal, y bueno, trabajaba en la hostelería y tal, y bueno, estaba tan mal todo, claro. La hostelería, no sé qué, dijimos, cagondi, pues de una vez pensé que había que hacer conserves, había que investigar un poquitín a ver si podemos, les nuestras faves, sacarles en conserva, joder, cocináis ya, porque, oye, buena fava, buena tal. Y bueno, así empezamos un poquitín a investigar un poco, vimos unas ayudas que había, con Asincar en Oreña, que hacen, bueno, te hacen estudios, te hacen analíticas, te hacen todo. Y ahí empezó todo y bueno. Y la marca Guañu, que significa brote en asturiano, ¿sí? Pues bueno, esto fue pues un poquitín copia y pega de una marca vasca. Ajá. Que lo vi yo una vez porque me gusta a mí investigar por ahí historias y me gusta lo del tema de brotes y todo eso. Semillas y tal. Claro. Semillas y tal. Y bueno. Y en euskera, ¿sabes cómo yo? Porque no tengo ni idea. Sí. Kimuak. Sí. Ostras, pero suena bien, ¿eh? Suena bien. Es que gustame tanto el nombre que dije, ¿dónde? Si los vascos tienen un nombre de guapo en brote, pues nosotros, el nuestro también, el Guañu de toda la vida. Claro. Que está mal un poquitín el guaño, hay veces que parece que se asocia al guaño de la patata como que ye malo, sí. Y es todo lo contrario, el brote ye vida, joder, que está brotando algo, ¿no? Sí, porque hay expresiones muy míticas de eso de, mira, como tenía apuntado, todavía no salió del guaño y ya quiere cortejar, que eso, yo eso decíamelo en casa, sí, que en plan como que vas delante de lo que te tocaba, ¿no? Eso. Lo que pasa que muchas veces dicen, las patatas están guañaes, y es como que como que parece mal, no, y vida, el claro. Guaño y vida, y que está brotando algo ahí. Claro. Y entonces dijimos, pues nada, fuera. O sea, vosotros en casa teníais ya la plantación de faves. Lo que pasa es que vendíais para otros. Vendíamos en seco bajo la marca Vegargüelles. Eso ye. Sí. Vale. Toda la vida en seco, bueno, como toda la vida se vendió. Claro. Nosotros pertenecemos a IGP, al Consejo Regulador de Fava Asturiana, con eso de Vegargüelles. Con Vegargüelles, vale. A mí suéname la marca. Sí, porque, a ver, estos últimos años ganamos el premio a las mejores faves. Era lo que te iba a decir, ganasteis, ¿qué? En 2022. En 2022, y ahora un primo mío ganó el año pasado y el anterior. ¿Ah, sí? Con faves también, sí. Y os vais ahí en las escenas familiares y en esas cosas, vais ahí contando por los secretos, ¿no? Los secretos, ni en la familia.
Nada. No, bueno, ellos sí. O sea, ya lo veo rellenándote la copa para que eches un poco la lingua para hacer ahí, ¿eh? Y bueno, nosotros eso, a partir de Vegarway dijimos, bueno, pues haciéndoles va, pero tenemos que crear una marca distinta. Y fue, bueno, todo esto. Yo estaba ahí con las semillas y tal, con los brotes y tal, y vimos esto de quinoa, que investigué, bueno, en Google, como toda la vida. No había ChatGPT todavía, pues en Google. Claro. Y bueno, hostia, ¿qué significa? Brote, hostia, pues brote. Guapísimo, Nosotros muy guapo. también. Yo guapo, sí. Yo no me muy Un guapo. hombre muy guapo, Sí. sí. Y cuéntame cómo hay el proceso, porque claro, vosotros el tema faves ya lo tenéis controlado, pero lo que el tema idea. de meterlo en una conserva, Cero. fácil no ye. ¿Qué va? No, qué Claro. barba. Eso hubo que ir, bueno, con Asincar, nos fueron indicando, nos fueron haciendo pruebas, llevábamos los faves para allá y con Pangu del que queríamos usar y demás, y ven haciéndonos pruebas tal, y después obviamente hubo que montar un local para con registro sanitario, con todo, comprar el autoclave que es Claro. necesario, que eso ya fue la inversión gorda. Muy que guapo, ¿eh? Claro. Sí, Son sí, baratinos, sí. los autoclaves, ¿eh? Son muy, sí, son de los que te asusten Claro, claro. y siguen asustando, Claro. porque hay que pagarlos, claro. Pero la gran diferencia que yo vi vuestra con otros, que la Lo conserva, hacemos todo. eso. Sí. Y lo hacéis todo y aparte metéislo en un tarro. Sí. No lle una lata. Y No hay el una tarro de lata. cristal. Eso. A ver, Manuel siempre dijo que había que hacer algo diferenciándose del Claro. resto de competidores. Porque siempre es verdad que ya los tiempos están cambiando, ¿no? Pero siempre les lates lo asociamos a Sí. un producto Sí, menor. es verdad. ¿no? Efectivamente, claro. Y es verdad que ahora, bueno, yo qué sé, el gaitero lleva haciendo fama toda la vida y los venden a un precio guapísimo y tiene Sí, mucha fama. sí, o sea sí, que sí, no. claro, claro. Y Pero en es lata. verdad que la gente ya es muy reacia Sí. a probar de lata. Yo la primera, ¿eh? Yo nunca había probado una fabada de lata. Tampoco ya que hayamos probado muchas más. No, porque les teníamos en casa. Pero Sí. era lo que te iba a vas decir, probar. pero es porque llegué antes tampoco te estabas llama la podre. atención. Claro. Porque porque Claro. tienen fama de... Sí, pero el mundo cambió. Sí. Y ya no cocinamos en casa. Y cuando les hueles y tal van faltando, Claro. pues ya no tienes que te fega No una hay- buena no hay fabada. De relevo ahí era la generacional. idea porque la madre de Manuel hacía una fabada espectacular. Claro. Por eso yo creo que estos productos ahora sí que tienen Sí, cada ese vez mercado más, que sí. no había antes, ¿no? Yo antes decías, ¿para qué voy a comprar una fabada litoral si Si me les da mi abuela en casa o mi eso madre. oye, claro. Hombre, los mejores faves son siempre los de los hueles, ¿eh? Sí, Bueno, sí, sí, les sí, hueles sí. de cada uno, o les madres, sí, bueno, sí, sino sí. siempre... Sí. Sí, porque, oye... Por eso presta tanto yo estos concursos, cuando vas de mejor fabada, no sé qué, tú, el asturiano medio, va con meles solo para repunar, para decir, no decir, tan buenos como los Como de mi los de- abuela. Tan Bueno, buenos, pues ya tenemos- pero... Eso Ya ya. tenemos casos de, bueno, va, voy a probárteles, pero llegué como les de mi madre. Que eso. Y luego al final de llamarme y decir, madre mía, brutales, es Claro. que son igual que les de mi madre. Porque objetivamente es imposible. Hay gente que cocina muy bien y hay gente que no cocina tan bien y no pasa. Y imposible que siempre les de tu madre o les de tu abuela sean les Sean más los ricos. mejores, Es claro. imposible. Sí. Siempre va a haber otra que cocine mejor Sí. que ella, ¿no? Y es verdad, y así. Sí, Por sí, eso sí, digo sí. que los vuestres tienen buena pinta. No, y nosotros quisimos dar un formato guapo en todos los sentidos. Aparte de usar la nuestra propia fava de IGP y demás, fava buena, tal, con pango bueno, y pues también el recipiente que les contuviese que fuese bueno. Entonces optemos por un tarro de cristal, y un tarro de cristal de apariencia también guapa, porque ya en forma así de una potuca, y caro también, el Bueno. Pues se cristal, paga, claro. porque las cosas hay que pagarles. Claro. Pero bueno, que quisimos situar la fabada en el lugar que se merezca. Yo, para mí, y un producto gourmet o casi gourmet. Vamos, Eso. cada Y pa- la caja, que claro, y es brutal. Y es guapísima. El De lo que primero te diseño. entra por Estamos ojo. viéndolo en la cámara, pero es guapísimo el diseño. Sí. ¿Hay diferencia en el de conservación de hacerlo en tarro a hacerlo en otro formato? No. No. Hay que intentar que le dé la luz lo menos posible. Ujú. Quiero decir, no ponerles en una ventana al sol el Bueno, tarro ya. ahí en la 6 galería meses. haya Eso. Porque la luz puede deteriorar no el gusto sabor. ni el sabor ni sanitariamente pasa nada, pero sí a lo mejor el que puede cambiar el color. Claro, que pueden lo vaya desfa- consumiendo un poco, ¿no? Sí, entonces hay que intentar que tapar ese un poquitín, que bueno, nuestra caja tapa lo más posible y demás. Ujú. Y es la única diferencia. Pero Pues vamos, el que resto, te aguante y es lo mismo. Te aguanta igual en el tarro Sí, que en la sí, lata. sí. Y La es la misma fecha de caducidad. la conserva y ¿Cuánto conserva. aguanta más o menos? 4 años. 4 años. Más, aguanta más, pero... Lo habitual son 4 años, Ajá. podréis poner más años. Pero Vale. bueno, nos indicaron que lo habitual es poner 3, 4 años, por ahí.
Vale. Sí, sí. Y tenéis un tamaño muy afalladizo porque, claro, ya no somos 25 en casa como pasaba antes y ahora las familias son de menos personas. Entonces, Y una ración abundante. y una ración Sí. abundante para Eso. una persona. Eso. Sí. Vale. Claro, para un asturiano de buen comer, a lo mejor echa tu tarro para acá. Para uno de Madrid, a lo mejor comen dos. Sí. Escucha, Ahí bueno, los- tú tienes pinta de comer mucho, pero también de quemarlo, ¿eh? Yo, Sí. efectivamente, ¿cómo le quémolo? Eso ye, eso ye. Todo el proceso de cocinarlo y de hacerlo lo hacéis vosotros. Sí. Sí. Vale. ¿Y ahí qué ponéis? Unos potes de la de mi madre, 3-4 horas, echáis el compango Eso y tal. luego vais probando. Y, o sea, tú al final heredaste lo de la... Lo de su madre. Claro, lo de la suegra, ¿no? Claro. Ay, amiga. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal el proceso? Bien. Porque A tú ver, venías de costó- ser camarera, no de Yo ni cocinera. idea, no, aparte de ni de conserves, ni de autoclaves, ni de Nada. nada. Cero patatero. Lo que pasa que Manuel da muchas vueltas a la cabeza y pusómelo fácil. Claro. Porque investigó hasta que me dijo, pues mira, hay que hacer así, así. Y ahora ya hay matemática. Vale. Esto y aquello, y ya está. Y como aquí estamos para ganar perres, Sí. ¿todo esto dónde lo podemos atopar? Dilo tú, Manuel. No, tenemos nuestra propia página web en buenogourmet.es y después estamos en todos los clubs del gourmet del Corte Inglés Ujú. de toda España, son 70 y tantas tiendas. Que vamos, Que ahí no fue entra un cualquiera. piconazo, ¿no? Ahí no Encima entra nos cualquiera. llamaron ellos, no ¿Ah, sí? fuimos nosotros. Sí. Ajá. Sí, el primer sitio de renombre que digamos que, bueno, estamos agradecidos también fue en Coalla. Claro. En Coalla Gourmet, que le dejamos una prueba y demás, le probó y ya nos llamó al día siguiente que quería tener sí o sí nuestras faves allí. Claro. Entonces puedes encontrarnos allí. Allí en Coalla sí es cierto que van con la marca de Coalla, van Ujú. con la etiqueta de Coalla y demás, porque bueno, no quisieron la caja y demás, quieren más el tarro por temas de espacio, ¿eh? Claro. Entonces, Si allí en las estanterías no pueden... claro, no pueden perder Ocupa yo huecos. mucho, Sí, claro, porque claro. coge uno de Hay estos, que coge vender, hay 5 que de los Ramón otros. tiene que... sí. Claro, Los claro. huecos son caros. Claro, claro. Y bueno, y pues a partir de ahí, pues un día estábamos suena el teléfono y que era del Corte Inglés del Gourmet, que habían probado les nuestras faves en Madrid y bueno, que si podíamos mandar ellos unas muestras más para asegurarse de que lo que habían probado o tal. Les mandamos y sí. Y facto nada, que teníamos que llegar a un acuerdo sí o sí, que esas faves tenían que estar en el Corte Inglés. Claro. Y eso fue un subidón vamos, Y que luego, o sea, por encima fue no apretaron brutal. mucho, que yo decía, Claro. ya verás, el Corte Inglés Ya. que te van a sacar hasta Ya. los ojos. No. La verdad es No, que... no. No, y quisieron- luego entiendo que para vosotros, que ya era un negocio que estabais empezando, Claro. Claro. eso os da una estabilidad ya de Sí, vender hombre, claro, X al año y ya os da un nivel para que ya estéis un poco más, Claro. más tranquilinos, ¿no? Claro. Empezamos La vida. con 10 tiendas. Claro. ¿Cuándo fue? El verano pasado. Sí. Dijeron, bueno, vamos a poneros en las 10 mejores En de las que España más que más venden. venden y tal. Pasamos a Navidades a 70 y pico. Bajo, mi madre. O sea, Y fue brutal. Y yo qué sé, uno en Albacete, no sé si hay un Corte Inglés en Albacete. Sí, lo hay, Albacete, los no, tenemos. No mucho. Y un paisano medio que va para allá, compra Pues fabada. compra, Sí. sí. En Puerto Banús, ¿cuántos mandamos a Puerto Banús? Calla. Digo yo, tienen Sí. que estar en Puerto Banús, que bramen tío, por allí. ya, tío. Comiendo faves. Sí, O sí, sea, sí. y es flipante, ¿eh? Sí, sí. Exagerado. El poder, yo a veces falo con la gente, no somos conscientes de... Tenemos 4 o 5 iconos ahí, gastronómicos, y tienen un poder que ya es mundial. Sí. O sea, no, tú una fabada ya lo asocia como imagen a Asturias y lo consumen en todo el mundo. Y sin gusta a ningún todo el problema. mundo, ¿eh? Sí. A No, mí eso y- yo sigo viéndolo caro, porque para nosotros es algo muy normal. Va a comer Y a faves veces no en lo casa. valoramos, Claro. pero a veces no lo valoramos. No. Yo por eso cuando quisimos dar el lugar que se merezca, y un producto gourmet, jolín. Claro. O sea, quiero decir, que con calidad. No, tú esto ves el packaging, como dicen los Sí, modernos sí, ahora, y veslo y es un producto de primera, claro. Sí. La seina muy guapo el diseño, ahí puesto. Pero Claro. claro, nosotros damos y todavía más valor porque como tenemos hectárea y media de faves, Para que, los dos. que ahora saliendo de aquí tengo que ir para allá, que ya todo el estar desde el verano ahí metido como todos Ya. y tal, y va hasta los guajes a ayudar. Entonces, para nosotros y todavía, damos y todavía a nosotros más valor porque digo yo, si la gente supiese lo que cuesta sacar 1 kilo faves, me cago en 10, porque hay veces que venderles, cuando les vendíamos en seco, porque ahora ya dejamos de venderles en seco para destinarles a esto. Y joder, venderles a lo mejor a 14 euros. Y la gente echaba manos a la cabeza. Claro, Sí, vaya que es caro muy que caro. es, Madre, no claro, hacía claro. que caro. No se dan cuenta que Claro. comen 8 personas de 1 kilo Claro, faves claro. y un producto que cuesta mucho sacarlo. Hay Y que que un trabajarlo. año y es bueno, 3 malos,
Que no hay una estabilidad. Esto no están en un invernadero como los tomates que salen... Y luego yo lo poco que sé, y que la fava es de lo más complicado que hay de cultivar porque es extremadamente caprichosa. Y caprichosa, mira, eso lo iba a decir yo. ¿Eh? Acepta y si hay mucha humedad, Eso. acepta y si hay Sí, mucha poca. seca. Tiene que llover cuando tiene que llover. Eso Tiene que es. llover cuando tiene que Eso. llover, porque tú ya a partir de mediados de agosto, a poder ser ya que vaya lloviendo poco, pero hasta antes de mediados de agosto, Tiene que que llover. llueva de vez en cuando. El tiempo ahora está como está. Que Claro. llueve cuando quiere, ya ves. Ahora mismo, por ejemplo, ahora ya estoy rezando para ver si cae un chubasquín de agua, pero claro. no acaba a caer, jolín. Claro. Entonces, y después empiecen el plagues, empieza no sé qué, y me cago en 10. Y después a mí siempre me dijeron que hay un dicho que lo que aprendes un año no te vale para el siguiente. Y dices tú, vale, cago en la puta, no me jodas. Claro. Bueno, Aprendes algo y... Yo conozco eso, gente que empezó, metióse en ello, pero decían que era desesperante, porque tú Sí. hacías lo mismo que el año pasado, que te salió una collecha buena, Y y no al vale. año siguiente, ¡pum! No te Nada. vale. No. Lo que aprendes un año no te vale para el siguiente, porque siempre hay algo nuevo. Claro, Y para el siguiente, y vuelve otra vez a suceder. Y un ciclo interminable, porque siempre hay algo. El año pasado fue desastroso, muy malo, ¿no? porque se sembró tarde, porque nosotros sembramos 3 veces. 3 veces. 3. Claro, empezó en mayo a llover, frío, no subían las temperaturas ni para Dios, les faves no germinaban. Al tardar tanto en la tierra, pudrían. Podrían. Claro. Otra vez a sembrar. Y todo así hasta que sembremos tardísimo. Y entonces, bueno... Todo esto del cambio climático y todas estas cosas que faen, pues eso, lo mismo, que el año pasado lo de la manzana, el espumará es 3/4 de lo mismo, que no tal. Lo del año pasado ya algo extraordinario, o vamos a tender cada vez más a que sea más complicado que se dé. Yo ¿No? miedo me da. Claro. Hombre, verdad. este año parece que está viniendo un poquitín más normal, Ujú. pero lo del año pasado fue brutal. Sí, ya que además... Claro, no exagerado. estás libre Todo- nunca de que te pase, como Claro, dependes de eso. Les Claro. faves todos mancháis. Quiero decirles que aparte de sembrar tarde, vinieron muchas lluvias. Al recoger tarde ya siguió lloviendo, todo manchado, entró mucho hongo y no hay, después, bueno, ya no hay herramientas para combatir ciertas enfermedades y... Y era lo que te digo, ya que la fava tiene poca rectificación, ¿no? Sí. O sal, o tú estás ahí Fuera. rezando para... Nada. No hay mucho más que puedes hacer. Y después tienen su ciclo, que Sí. son entre 120 y 150 días más o menos, y Ujú. tienen que tener ese ciclo con unas condiciones climatológicas que vengan más o menos favorables, claro. No te puedes ni ir muy allá, ni sembrar muy temprano, ni... Tiene que ser en el momento. Que Claro. yo, la época de mayo de siembra, estoy atacado de los nervios. No hay Dios que Bueno, me hable te ha conmigo. atacado hasta septiembre o así. No, por no ves que estás así de bravo, dale. Yo por algo, no para quieto. No, estoy atacado porque a Porque ver... si salen, todo- porque si llueve, porque si... A ver, pa' quitarles... todo el día mirando las aplicaciones del tiempo, que cada vez nos engañen más, porque yo la Una mía... dice que llueve, la otra que Sí, no, sí. ¿eh? Míresla por la mañana, bien, dan lluvia. Míresla a mediodía, hostia, ya no dan agua, dan sol. Y dices tú, hostia, ¿quién cojones hace esas aplicaciones? Eso? Cago en... Yo, verdad, me cago en ello. Y luego es verdad que vosotros tenéis 1,5 hectáreas, que ya es la de mi madre. Sí, Y entiendo que hay mucha diferencia entre el mismo prado no ye, ¿no? Porque No. un No. prado de 1,5 No. habrálo en Castilla, pero en Asturias igual no, No. lo hay, ¿eh? Ten- Hay mucha diferencia entre Sí. unos y Sí. otros, ¿no? Sí. De sabor incluso. Sí, sí. Dándose Sí, de bien, fava, ¿eh? y de la misma- Eso, de la con la misma misma fava. fava. Dándose bien y dando ellos el mismo sol y de Sí. todo. Hay Las mucha dos diferencia, tierras ¿no? abajo donde lo plas, Sí. Sí. están Tenemos así dos pegadas pegaes. y ya cambia la tierra. Y después tenemos otra que llamamos la barreda, que no hay Dios quien la trabaje porque y está ronuda Sí. como su madre. Y larga como el demonio. Y tierra grande, tarronuda y eso, pero pues da unos faves que eso es brutal. Les faves que dejamos para sembrar para el año siguiente Son todos de allí. de la barreda, sí, Ah. sí. Y eso que esa tierra no la trae ni su madre. Porque eso ye manteca pura, ¿no? Sí. No, eso, no, les a ver, faves, les les faves faves. manteca, eso sale Vale. y la misma semilla y sembramos en Argüelles, en el mismo pueblo, pero mejor Pero y es calidad. diferencias, les sí, sí, sí. Todo esto que yo que vos voy preguntando, ¿no? Para que se vea, yo quiero que la gente valore todo el trabajo y todo el esfuerzo, como para que después, lo que decís antes, ¿no? Repunemos muchas veces por el precio de la fava asturiana Sí. o que vayamos a determinados sitios que sabemos que la fabada está fecha con fava Muchos, hay americana, muchos. que cada vez hay más, y a precio que dices tú,
no puede sacar rentabilidad esta fabada, poniendo una fabada tan barata. Fagamos las cosas bien, fagamos la fabada asturiana con fava asturiana y paguémosla y como pone hay el que precio pagarla. como hay que pagarlo. Claro. Y que la gente, pues eso, efectivamente, cuando vas a un restaurante, es que a veces que nos duele pagar a lo mejor, o sea, pagas precios altos por determinados productos. Que los por un X, Rioja lo pagues, Eso no te hay iba a ningún decir, problema. Sí, o por pagues, un comes- cacharro. Eso. Pero una buena fabada, como que no, que la quieres pagar barata. Hostia, si estás pagando una botella de vino, que oye, será muy bueno, ¿eh? Oye, Rioja, lo que sea. Páguesla porque tú crees que, joder, pues la fava igual, es que... Y luego, aparte de ya el componente del trabajo, de favorecer la economía de aquí, de vosotros, que sois una familia, que estáis emprendiendo y poniendo el huevo y los ovarios ayuden mucho, y la haciéndolo verdad, ahí, bueno, pero y que de verdad está más buena. Sí, sí, Claro. sí. No tiene nada que ver. Y brutal. Claro. Y brutal. Tú compres fava por ahí de eso malo. Nosotros solo hubo una vez que lo compremos que dijimos, vamos a ir al... ¿Qué no sé- hacéis? Scouting ahí A la probando. Limerca. No, fuimos a la Limerca, sí, Manuel y decía, cogimos... joder, la gente que llegue no se dará cuenta No se de dará la cuenta, diferencia. Tío, Claro. tiene que haber diferencia. Y tal, y compra un kilo o una bolsuca de esa mierda de boliviana, tal. Bueno, igual no tenía que haberlo dicho así Bueno, hombre, tan no. directo, pero... Tú dices les faves, ¿no? Les faves de Eso, de Sudamérica. La prueba gente que está allí, aparte, Probes. normalmente No, claro. unas condiciones laborales horribles, que Sí, muchas sí, veces sí. también estamos fomentando esa explotación. Porque tú, si la fava tiene un precio tan barato, siempre y en detrimento de, Esa de gente, quien lo está claro. trabajando. Sí, y porque- normalmente siempre y del más prove y el que lo trabaja. Sí, sí, sí. Entonces, cuando Hombre, las sin cosas duda. son tan baratas, son por algo. Yo nunca vi cómo lo siembren, ni cómo lo hacen, ni nada, los probes, pero bueno, tiene que ser brutal. Claro. Quiero decir, no, Toda la eso- vida lo dijo mi madre, lo barato y por algo. Claro. No. Y normalmente siempre es por el de la cadena de más abajo, Sí, que sí, y sí, es sí. que lo trabaja. Sí, 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 sí. Porque no veo yo al empresario que estará allí haciéndose doro diciendo, mira los asturianos estos, comen para encima, Sí, sí, que sí. tienen un producto estrella y nos lo compran a nosotros. Ah. Lo que pasa que, bueno, eso, cada vez están inundando más el tema y demás, y bueno, yo creo que deberíamos de todos los asturianos, o bueno, toda la gente, valorar más lo que Claro. llega aquí, lo que Claro. realmente llega aquí, pues oye, Por eso valorarlo. veníamos hoy, por lo que oímos el otro día de aquí, de lo de no se puede etiquetar una fava en conserva como IGP, que nosotros sí lo hacemos. Sí lo Por tenéis, eso claro. Sí, sí. Nos Claro. sentimos un poco indignados porque Claro. digo, joder, estamos aquí. Claro. Y es verdad que todavía no somos muy conocidos, pero sí que No, los hay. y es perfecto porque este programa precisamente es para dar a conocer estos los que estáis aquí trabajándolo y haciéndolo bien, pues esto, para eso oye, hay que darlo a conocer y hay que comprarlo. Costónos mucho, ¿eh? Claro. Tuvimos 4 años. No, y que además, yo qué sé, si plantáis, bueno, pues sí, los tomates son caprichosos también, pero y que plantáis berces, joder, y que Sí, la sí. faja Ahora sí que tenemos pote. también, ¿no? Ah, También. Ponte y sí, Sí. empezamos a sacarlo ahora y estamos, bueno, sembramos ahí en un cacho de tierra también una cantidad de berza de la Virgen, para Vale. que sea berza nuestra. Claro. Y aparte, ahí vendéis packs hasta con sidra, ¿no? Claro, sí, claro. Con DOP, Bien. Sí, sí, sí. ¿Eh? de Menéndez. Bueno, La hombre. de- oye, la de Valdorrón. Claro. Sí, y buena Oye, sidra. el Y muy que buena. casi vos pilla cerca, además, ¿no? Sí. Sí, sí, Y ahora sí, que sí. os pilla ahí al yao. Bueno, pues nada. Tenía aquí apuntado. Vale. Perdines no vais a plantar, porque eso la zona vuestra, pero la perdina también más complicada, ¿no? Y más, bueno, a ver, no, ya de mata baja, que significa que no necesita entutorar para que suba para arriba, como la fava esta de la granja y demás. En ese sentido es más fácil porque ya es sembrar, la fava nace y no necesites andar poniendo instalación, ¿no? Pero tiene ya caprichosa para el secao. Y nosotros ahora mismo no tenemos todavía infraestructura para secarla. Tiene que Cuéntalo, ser- y caprichosa Bien para el secado oscuro. porque no Bien puede oscuro. dar Claro, el ayuno, y hay que voltearles para que Eso. irén y hay que, bueno, tiene ahí sí esa peculiaridad. Entonces, de momento no nos estamos planteando y si lo hiciésemos, pues a lo mejor, no sé, hablar con algún otro productor de IGP y Sí demás. que es verdad que él se lo planteó, ¿eh? Sí, Sí, lo pero pensó. O sea, claro. la cabecina La cabeza esa no en sabe. algún momento. Sí. Lo que pasa que el día, como tiene 24 horas, pues ando jodido. Te voy a ver Y si que- lo aumenten un poco. Y es que la verdina sí que tiene como el estatus También, sí. de que se paga un poco más y está como ya asumido más más gourmet normal, ¿no? todavía. Sí. No Bueno, sé por qué, igual ya porque lo hacen con marisco y Ya, vale, está suena está asociado más más caro. así al pescado y marisco Sí. y demás. Sí.
Bueno, claro, luego para meterlo en conserva es más complicado, ¿eh? Y es difícil, es Claro. difícil. Es más complicado. Y luego la verdina tiene un punto de cocción un poco más largo también, ¿no? Sí. Eso. Y para que coja Probemos, ¿eh? sabor. Ah, bueno, a mí préstame durina, ¿eh? Yo es verdad que a la verdina el punto ahí al dente sí que me presta. Ñascalo un Hombre, es que si poquitín. están muy blandes no mola. Eso, ñascalo un poquitín. Así como la fava esta, ¿no? Que te sea mantequilla. Claro. Pero la verdina en ñascalo un poquitín, gústame. Sí. No sé. Entonces, bueno, Todos sí, andarán, todos bueno. andará. Hay que mirar a ver y sí, ahora estamos con el pote y alguna cosina más que estamos planteando. Dando ya la cabeza. Estamos dando la cabeza, sí. Bueno, pues Guaño Agricultura Ecológica, ahí en Argüelles tenéislo, pues eso, ya os lo contaron, en el Destinos Gourmet del Corte Inglés, en Coalla y en la más web de tiendines, lo ellos. que pasa que Eso, son en muchos. tiendines. Y en la web de ellos, y si no, vais a las redes sociales y os preguntáis Claro. y ya os contestan, Sí. muy amablemente. Que sí. Y, claro, Siempre. y el que quiera venir a poner varillas y eso va Y a traballarlo, ¿eh? A traballarlo, Sí. está invitado también. Bueno, escucha, ahora está muy de moda Sí. Subcontratar. con los influencers, ¿no? Y estos movides que van por ahí con una cestina pañándolo ellos. Sí, Ay, Y, Dios. y luego lo elaboren. Te tienes que poner, pues ya, igual no vos aguanten ni una hora ahí, ¿Qué va? a la solana. Eso digo yo a compañeros míos de trabajo. Digo, mira, podéis venir, niños gratis, ¿eh? Pagáis Bueno, Manu, Tali, Guayu, muchísimas gracias por venir y que vaya todo muy bien. Un Un abrazo. placer, muchas gracias. Gracias.